Buenas noches, compañeros, amigos. Qué gusto saludarles nuevamente en esta ocasión. Espero Buenas noches. se encuentren bien. Buenas noches con Buenas todos. noches. Buenas noches con todos, compañeros. Buenas noches. ¿Cómo han pasado? ¿Cómo les fue con la construcción del aula y del cuestionario? Espero que dentro de lo normal, bastante bien. Bueno. Profe, buenas noches, profe. Buenas noches. Para serles sincero, bien duro. Ahorita que estamos en la sierra con notas, que pasa nota 1, que los supletorios, que los remediales, que los papitos siguen llamando, que siguen enviando portafolios. Chuta, la cabeza está pero llenita. Pero ahí le damos. Bueno, todo el día en reuniones, chuta, está duro. Relaja. Sí, justo ya estamos en la parte de cierre, ¿no? En todo caso, como ustedes conocen, como todo proceso, ¿no? Al inicio siempre es un poco complicado hasta entenderlo y dominar el proceso. La invitación a que no se desanimen, ¿no? Por supuesto, y más bien seguir intentando. Disculpe que le corte, Dígame. Magister. A mí también me fue un poco difícil. Sí, claro. Sí, como les mencionaba, en realidad esto es como, yo digo, la informática en sí, desde el punto de vista de los usuarios, es como andar en bicicleta, ¿no es cierto? La primera vez nos vamos a caer, pero mientras más practiquemos, nos hacemos expertos. No se va a dañar nada, ¿no es cierto? En el aula virtual no es que algo se dañe, simplemente hay que irlo probando, no va a tener ninguna complicación. Pero como ustedes conocen, no es que debemos tener el aula virtual para el día de mañana ya lista, ni para este domingo. Tenemos para ello todavía un mes. Lo que sí es que no deberíamos dejarnos acumular en las actividades porque la otra semana vamos a aprender otros recursos que hay que irlos incluyendo en el aula. Y claro, al final también tendremos un tiempo de retroalimentación para que lo logremos. El objetivo no es una calificación, por supuesto. El objetivo no es tampoco complicarnos, ¿no? Sino más bien apoyarnos. Entonces sí vamos a tener tiempo. Si lo dedicamos por ahí una media horita diaria y lo vamos completando, está bien. De todas maneras, el último día antes de las tutorías, yo volveré a hacer un aula virtual desde cero y en 2 horas estaría completo, ¿no? Obviamente teniendo el material disponible sería bastante rápido. De todas formas, la motivación, amigos, siempre hay que seguirlo trabajando, intentando y pues vamos avanzando, que sí lo logramos. Estamos ahí para apoyarnos siempre y lo vamos a lograr, ¿no? Buenas noches, profesor. Buenas Una noches. pregunta. Para poder incluir por ejemplo, un audio, ¿cómo le puedo incluir, por ejemplo, en el tema 1? Bueno, es un podcast en realidad, ¿no es cierto? Podemos utilizar, así es, podemos utilizar cualquier recurso web 2.0 para almacenar el audio, ¿sí? Y poner el link, el enlace, tal y cual como subimos un video. O podemos, si tenemos un audio ya en un archivo, solamente incluimos el archivo. Así de simple, igual que un video, igual que un texto, son objetos digitales como tal, se los trata de la misma manera. No importa si es una foto, si es un video, si es un audio, se lo trata de la misma forma. Solo incluimos el archivo y se va a reproducir automáticamente. ¿Por qué? Porque quien reproduce el audio no es el aula virtual. Son los programas que tienen, en este caso, Windows o el sistema operativo que estemos usando. Entonces, no importa el tipo de archivo, al momento que lo ejecutamos, el computador automáticamente va a reproducir con la herramienta que tenga disponible. Así es que no hay nada de ciencia en cualquier tipo de objeto digital. Inclusive, por ejemplo, como vimos, pusimos el título de metodología PASIE como un GIF animado, que son un conjunto de fotos que se pasan en un tiempo, ¿no? Casi como un video pequeñito. Y simplemente se reproduce, no tenemos que hacer absolutamente nada más.
Ya, Pues bueno, otra pregunta, disculpe, profesor. Por ejemplo, yo quise ingresar un ejercicio en el tema, en el último, en tema 3, en tema 4 era. Pero yo por error incluí 3 temas más, o sea, el 4, 5 y 6. Ahora para borrar, no sé cómo borrar. ya. Bueno, eso lo vamos a revisar un poquito ya al final de ver todas las actividades, pero de todas formas, para eliminar una sección, lo que tenemos que hacer es irnos a la parte de administración, a editar ajustes, lo cambiamos, en vez de que esté con pestañas, lo ponemos como por temas y eliminamos. Lo vamos a hacer. Aquí yo tengo el tema 1 y 2 que me están sobrando, ¿no? Porque solo íbamos a hacer la unidad 1. Vamos a eliminar estos 2 temas o secciones o pestañas. ¿Sí? Prestemos atención. Con esto haríamos este refuerzo y continuaríamos con las actividades que nos hacen falta. Bien, entonces, si queremos eliminar o aumentar estos temas, ¿sí? Siempre activar edición. Si queremos aumentar, pues aquí le damos un clic en aumentar número de secciones y se van a aumentar, ¿sí? Pero para eliminar no tenemos directamente una opción aquí en la vista de pestañas. Entonces debemos cambiar la vista nada más. Nos vamos a editar ajustes, recuerdan cómo era, en apariencia, en formato de curso y le ponemos como formato de temas, por ejemplo, ¿sí? Le doy un clic en guardar y se va a poner en una sola, encolumnados, digamos así, en una sola secuencia. Ya no hay las pestañas, entonces se pone así en esta forma, ¿sí? Y tengo acá la unidad 1.2 que está de más, ¿no es cierto? Le doy un clic aquí y pongo borrar tema. Editar, borrar tema y se borra la unidad 1.2, ¿sí? Ya se borró. También tengo la unidad, el tema 2 que está de más en mi caso. Le doy un clic y le pongo borrar tema. ¿Sí? Si quiero añadir temas, en cambio, en la parte final, miren ustedes, existe la opción que dice añadir sección. Le doy un clic en añadir sección. Añadir 1, 2, 3, 4, las que sean. Voy a añadir solo a 1. Y ya está añadido. Si no quiero que esté en este espacio, igual que como cualquier objeto, le doy un clic en la cruz y le arrastro al lugar donde quiera ubicarle. En este caso le voy a poner aquí. ¿Sí? Se movió. ¿Sí? Ya se movió en la parte de arriba y se cambió a tema 2 porque está ubicado en ese lugar. ¿Sí? Y le puedo eliminar nuevamente. ¿Sí? Así de simple. Como habíamos quedado en que una visión un poco más adecuada es por pestañas, una vez que elimino o aumento las secciones, simplemente nuevamente voy a ajustes y en formato de curso le pongo vista de pestañas. Guardar cambios. Y listo, ya solo tenemos el bloque 0, el bloque académico que es una sola unidad y las actividades finales que sería el bloque de cierre. ¿Sí? Así de sencillo. ¿De acuerdo? Ya, gracias, profesor. Bien, si no hay ninguna inquietud adicional, yo entiendo que lo que podemos hacer es revisar los videos de las clases anteriores y ir completando nuestra aula virtual. Bueno, estábamos en la parte de comprobación y tenemos algunas otras actividades que colocar. Antes de ir a la parte de cuestionario, vamos a finalizar ya nuestra aula para dedicarnos ya solo a los detalles. Nos falta la actividad, el bloque de cierre. Entonces completemos esto y regresamos a cuestionarios a ver con el resto de preguntas que existen. Bien, entonces en las actividades finales en el bloque de cierre, como habíamos indicado, existen 2 secciones, sección de negociación y sección de retroalimentación. Según la teoría que habíamos revisado,
la sección de negociación corresponde a los acuerdos finales con los estudiantes o los participantes del curso. Entonces aquí yo puedo poner alguna actividad de retroalimentación general, alguna actividad de refuerzo, de recuperación, o puedo poner archivos que representen las calificaciones, los certificados, por ejemplo, ¿sí? Etcétera. En este caso yo voy a poner las notas finales y los certificados, entonces simplemente son archivos. Yo ya le tengo los archivos creados con las notas. Ya tengo por acá el bloque de cierre, ¿sí? Y si ustedes recuerdan, solamente debo arrastrar y ya se va a copiar automáticamente, ¿no? ¿Sí? Se copian siempre al final y le puedo poner aquí certificados y las notas finales. ¿Sí? Puede ser que yo requiera de pronto generar algún proceso de retroalimentación. Yo puedo utilizar lo que habíamos usado, un glosario, un foro, ¿sí? Puedo poner una tarea, ¿no es cierto?, para que envíen un trabajo de refuerzo, que son las actividades que ya hemos visto y que lo podemos utilizar. Como nos damos cuenta, podemos utilizar en cualquier espacio. Y finalmente, ¿quién decide qué poner aquí? Pues nosotros, ¿no es cierto?, según cómo querramos trabajar en la parte de cierre. De pronto yo pongo un foro y les digo, bien, suban las fotos de las actividades que hemos realizado, recuerdos. De pronto ya estamos en la presencialidad, pues subamos fotos de lo que hemos podido tomar durante todo el periodo académico para que sea un recuerdo para todos. Está perfecto, no hay ningún inconveniente. De pronto pedimos y hacemos un anuario, ponemos un glosario y que con su nombre y apellido pongan algún recuerdo que hemos tenido o alguna retroalimentación que se requiera. Ya es iniciativa de cada docente cómo lo podemos manejar la sección de negociación para que sea un poco más atractivo y divertido, ¿no? Y tenemos la sección de retroalimentación. En cambio, esta parte ya es para nosotros como docentes o para la institución educativa, que va a permitir retroalimentarse justamente y fortalecer los procesos que hemos realizado, ¿no es cierto?, para mejorar en el siguiente periodo. Entonces yo puedo utilizar algunas otras actividades que tenemos aquí, como por ejemplo una consulta. ¿Sí? ¿Qué hace una consulta? Por favor, recoja los juguetes que están en el piso. Ahí se activó un micrófono. A nuestra nueva estudiante asistente, creo que estamos con asistentes. Bienvenida, le dice, ¿no? Bien, entonces la consulta, ¿qué puede ser? Nos puede servir para hacer una pregunta y que nos den una valoración, de pronto tomar una decisión, realizar votos o un sondeo, cosas por el estilo. Yo voy a poner, por ejemplo, una consulta de qué le pareció el desempeño del curso, ¿no es cierto? Entonces voy a poner aquí valoración del curso. Vamos a ponerle diplomado para hacerlo más personal, ¿sí? Entonces, indícanos tu apreciación sobre el desarrollo del diplomado. Por ejemplo, ¿no? Siempre corregimos las faltas, ¿ya? Y ponemos acá algunas opciones. Por ejemplo, dice modo de visualización. Si queremos que las preguntas o la consulta, las opciones de respuesta se aparezca de forma horizontal o de forma vertical. La voy a dejar horizontal para ver cómo funciona, ¿sí? Nos pide si queremos actualizar la consulta. Esto quiere decir que cada vez que nosotros respondamos,
automáticamente se va a actualizar, vamos a llevar una notificación y en su defecto poder cambiar sobre la marcha las consultas, ¿no? De pronto estamos haciendo una consulta temporal y si cambia de fecha, pues ya puede cambiar también el sentido de la consulta. Permitir seleccionar más de una opción, esto funciona igual que las preguntas de múltiples respuestas, podemos escoger una o varias respuestas, en este caso quiero que solo escoja una respuesta y que quiero que responda solamente una vez, ¿sí? Limitar el número de preguntas a una respuesta nada más, ¿sí? O si quiero que responda varias veces, lo dejo ahí, ¿no es cierto? Entonces, yo le pongo que sí y que solo responda una vez por estudiante, ¿no? Bueno, ¿cuál sería la opción? Entonces, el desempeño fue excelente. El desempeño del curso fue excelente. Fue aceptable. Por ejemplo, alguna escala de Likert que ustedes consideren adecuado. Fue mejor para manejar la misma escala. Muy bueno. Podemos poner aquí bueno. En la opción 4 puede ser deficiente, ¿no? ¿Sí? Podemos poner igual que en cualquier tipo de evaluación o de actividad, la disponibilidad, desde cuándo hasta cuándo está abierta la encuesta. Podemos hacer que los resultados se vean de una vez cuando se va respondiendo o que no se publiquen los resultados sino hasta el final. Ya depende de cómo vamos a utilizar la consulta, ¿no es cierto? Si nosotros vamos a consultar, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no es cierto? La fecha de entrega de una tarea, me interesaría que no conozcan para que no se influyan en la respuesta. Pero si estoy haciendo una consulta sobre, de pronto, gustos o actividades justo como esta de evaluación, posiblemente sí me interese para que todos vean cómo se está avanzando y se está evaluando. Y tenemos las mismas opciones que teníamos en todas las demás actividades. Vamos a ponerle guardar cambios, es decir, solo ponemos las posibles respuestas. Si queremos, pues ponemos una fecha de disponibilidad. Yo lo voy a poner desde hoy, por ejemplo, hasta agosto. ¿Está bien? ¿Sí? No hay problema. Y lo guardamos, tal y cual como hemos configurado todas las otras actividades. Y tenemos esta valoración, ¿sí? ¿Cómo se va a ver? Le damos un clic y se va a ver de esta manera. Indícanos tu apreciación sobre el desarrollo del diplomado. Excelente, muy bueno, bueno o deficiente. Escogemos. Si queremos, podemos escoger que, según el tipo de consulta, que se puede escoger más de una opción, como vimos la configuración, ¿no es cierto? Y al final nos va a dar un valor porcentual de cómo fue la valoración. Damos un clic en guardar y así lo va a ver el estudiante, ¿no? En este caso, no hay sentido responder porque soy yo mismo, ¿sí? Puedo también hacer lo mismo, una valoración del diplomado, una valoración del docente, ¿sí? Una valoración de los recursos didácticos, una valoración del acompañamiento del tutor, del acompañamiento del profesor, etcétera. Lo que nosotros querramos. No necesariamente solamente del curso, sino de cualquier cosa que nosotros querramos evaluar, que nos sirva como retroalimentación, como una autoevaluación para el futuro. ¿Sí? Entonces, de esta forma, básicamente ya tendríamos nuestra aula completa basada en la metodología PASIE y con las actividades y recursos que tiene el Moodle como tal. Obviamente esta aula está bastante sencilla, digámoslo de esta forma, porque solamente estamos aplicando la metodología con actividades y recursos que tiene el Moodle. Nosotros podemos, como ya habíamos visto, personalizar todo este tipo de actividades y recursos también con recursos web 2.0. Alguien hablaba un web quest, pues lo hacemos. Alguien dice, yo me voy a hacer un video de la clase y los voy a subir para que se refuercen. Entonces subimos a YouTube y le copiamos el link.
Una compañera dice, pues mire, vamos a hacer un audio, entonces tengo el audio y le subo el audio. Puedo subir a la web y poner el link o puedo subir directamente el archivo. Ya depende de cómo nosotros queramos presentar la información. Entonces, nuestra tarea final es justamente esto, una aula virtual que tenga el bloque 0, el bloque académico y el bloque de cierre. En el bloque académico, al menos una unidad. ¿Sí? Podríamos trabajar 2, 3 unidades. Si ustedes quieren ya tenerlo listo para su próximo periodo académico, puede ya construir todas las unidades de su planificación curricular. ¿Sí? Pero para la aprobación del diplomado, con que tengamos al menos estructurado una sola unidad, estaría perfecto, más que suficiente. ¿Sí? Entonces, en nuestro curso del diplomado tenemos la tarea escrita. Les voy a dejar explicando todo el proceso para ya después, con el tiempo, dedicarnos a las actividades que nos hacen falta de revisar. Profesor, buenas noches. Antes de pasar, disculpe, una preguntita. En la parte de negociación, es lo que va, yo tengo entendido en retroalimentación, lo que es foro, puede ser lo que usted mismo dijo, foro, glosario, tema. ¿En cuál de las dos partes puede ir? ¿Negociación o retroalimentación? Yo le entendí que en negociación. Ya, en negociación es una actividad que vamos a compartir, vamos a llegar a un acuerdo con los participantes, en este caso con los estudiantes. Entonces, ¿qué hago al final del curso? ¿Qué hacemos nosotros normalmente al final del curso? Entregamos las notas, entregamos un certificado, hacemos algún evento de cierre, ¿no es cierto? Eso, sí. Para eso sirve esta sección de negociación. Entonces, yo puedo poner un foro, puedo poner un chat, puedo poner un glosario para que suba información. La idea es de que el estudiante y el profesor lleguen al acuerdo de que se ha culminado el curso. Es posible que alguien inclusive se quede supletorio, pierda el semestre, qué sé yo. Pues aquí es donde se llegan los acuerdos y cómo funcionaría en la parte del cierre del curso. Y en la parte de retroalimentación, en cambio, ya es un trabajo de los estudiantes, pero que nos sirve para nosotros autoevaluarnos y saber qué podemos mejorar para el siguiente periodo. Entonces puedo poner una consulta, también puedo poner un foro, puedo poner una tarea para que suban las recomendaciones, dudas, sugerencias, etc. Puedo poner un foro de recomendaciones, por ejemplo. Entonces puedo hablar sobre los recursos en el aula, sobre posiblemente los apoyos pedagógicos que hemos tenido de todas las autoridades institucionales o etcétera, dependiendo de la realidad de cada curso. Entonces hay que entender, nuevamente no importa si no ponemos sección de negociación, podemos poner actividades de cierre y en vez de retroalimentación podemos poner evalúanos, por ejemplo. No importa el nombre, sino el concepto de qué es lo que tiene que ir en cada una de estas dos secciones. Ya, porque yo de pronto, entendía en retroalimentación de pronto poner actividades de los contenidos que vieron en el año. Pero eso iría en la sección de negociación. En la sección de retroalimentación es lo que nos va a servir a nosotros. Ya, Magister, muy amable, gracias. Profe, dígame. una ayudita ahí. Dígame. Sí, sería tan amable de indicarme. Ayer estaba haciendo varias de ustedes, varias en... ¿Cómo se llama? Este nombre se me fue, ¿cómo es eso? La pregunta de eso, ¿cómo es? Ay, cuestionarios. ¿Me puede indicar, por favor, cómo el ingreso? Porque usted sacó de ahí mismo, de los cuestionarios, otros más cuestionarios. Solamente dónde ingreso para luego yo ya hacer la práctica, por favor. Sí, bueno, sí vamos a hacer otros tipos de preguntas. De ahí entramos al cuestionario y les indicamos cómo editar también. ¿Sí? Ya. No hay problema. Gracias. Bien. Entonces, como les comentaba, ya tendríamos nuestra aula completa en los tres bloques que indica la metodología PASIE y
Por supuesto que esto está sencillo, habrá que poner más recursos y con lo que ustedes y con lo que trabajemos las otras 2 semanas siguientes vamos a irlos completando. Ahora bien, esta aula virtual, yo debo terminar con esta parte, debemos sacarnos un respaldo. De pronto, aquí tenemos en la plataforma de JIS, pero ustedes quieren pasarle a la plataforma de su institución educativa. ¿Sí? Entonces esto es bastante sencillo. Nos vamos a la parte de administración y simplemente ponemos copia de seguridad. Le damos una copia de seguridad y esto me va a servir para sacar un respaldo del aula virtual en un archivo que lo voy a tener en mi computador, en mi flash, etcétera, ¿no? Le doy copia de seguridad y me dice qué es lo que quiero respaldar. Pues todo lo que podamos marcar debemos respaldar. Aquí en este caso me indica si es que queremos incluir las actividades, los bloques, los filtros, los eventos, el banco de preguntas, etcétera, ¿no? Si todo le marcamos porque queremos un respaldo completo. La siguiente ventana me indica, ya es lo que nosotros tenemos publicado, fíjense ustedes. El encuadre, sección de información, plan curricular, todos los archivos y todas las actividades que tenemos ya creadas en nuestra aula, en todos los bloques. De pronto yo digo, no, esto no quiero respaldar porque esto es exclusivamente de un curso o no me interesa respaldarlo, pues lo desmarcamos, ¿sí? Pero como estamos sacando una copia de seguridad, una copia de respaldo, yo recomendaría que se marque todo. Le damos un clic en siguiente, no hay mucho que hacer. De igual manera acá me indica si queremos incluir. Lo que está con X quiere decir que no tenemos puesto, por eso es que no lo podemos respaldar nada más. ¿Sí? Todo lo que tenemos incluido en nuestra aula se grabaría y ejecutamos la copia de seguridad. ¿Sí ven? Así de simple, solamente damos un clic en siguiente y se ejecuta la copia de seguridad. Esto toma unos segundos y se nos genera el archivo. Bueno, un poquito está lento el servicio. ¿Qué vamos a hacer con este archivo? Este archivo nos podemos descargar o guardarnos en la nube o importarlo en otra aula, ¿no? Y ya solo esperemos unos segunditos hasta que se ejecute la copia. Profe, ¿y tal vez tiene algún límite para poder cargar los archivos? Ya depende de la institución, cómo le configure. Recuerde que por ahí nosotros teníamos el tamaño de los archivos, el tamaño del aula. Entonces, de pronto la institución tiene limitado el espacio del servidor, entonces le va a ser un tamaño pequeño. Pero si tenemos un servidor amplio, pues no habría límite, ya depende de la capacidad de almacenamiento nada más. Aquí, bueno, ya se generó, miren. Otra preguntita, de pronto, sí. Por ejemplo, los archivos que cargamos en Drive o en la nube, tendríamos que igual seguir vaciando, ¿no es cierto? Porque esa sí estoy segura que tiene un límite, entonces tendríamos que vaciar archivos que de pronto ya son de años pasados, eso igual se puede nomás eliminar de una. Bueno, si es que están en la nube, aquí en el aula virtual lo único que tenemos es el link, es el enlace. Por ejemplo, si subimos los videos de YouTube como los subimos nosotros, solamente poniendo el enlace, igual en la copia de seguridad solo va a ir en el enlace, no el video. ¿Sí? Si es que está en la nube. Ahora, si tenemos en nuestro disco o en el drive, como usted dice, pues claro, ya depende del plan de almacenamiento que tengamos en la nube. El drive es gratuito, nos da 15 gigas, pero no. Si contratamos del servicio, pues tenemos ilimitado. Pero el gratuito me parece que tiene un límite. Claro, ya como nosotros lo administremos nuestro espacio de almacenamiento. Acá en el Moodle no tiene ninguna relación. Entonces le damos un clic en continuar y nos va a aparecer una pantalla en donde esté ya nuestro archivo. Miren ustedes. Copia el archivo, copia de seguridad del curso 287. Se llama PASIE. Hemos sacado el jueves 8 a las 20 horas. Simplemente le damos un clic en descargar y ya se baja a nuestro disco duro
a nuestro equipo la copia de seguridad. Y para restaurar el mismo paso, solo le damos un clic aquí en restaurar. O en su defecto, bueno, ya vamos a hacerlo eso. Nos damos un clic en importar, ¿sí? En el mismo menú de administración, escogemos restaurar o importar. ¿Cuál es la diferencia de las dos? Restaurar cuando yo voy a cargar un archivo, una copia de seguridad de un aula de mi misma plataforma, es decir, aquí en JIS, en donde están nuestras aulas, me crean un aula en blanco y ahí lo voy a restaurar desde esta copia de seguridad. Pero si lo voy a traer desde otro archivo, lo escojo importar. Yo recomendaría siempre usar el importar. Miren ustedes, aquí estamos importando de los otros cursos que tenemos, ¿no? Existentes. Entonces yo digo, impórteme este curso, impórteme este de acá, etcétera, ¿sí? Y simplemente continuar y se va a cargar. No hay mucho más que hacer. Esto lo podríamos hacer en la parte de tutoría cuando solicitando nos creen unas aulas en blanco. Y si ponemos igual restaurar, nos va a aparecer esta pantalla en donde copiamos el archivo que nos hemos descargado y lo arrastramos acá, le damos un clic en restaurar y nos salen las mismas pantallas. Nos vamos a poner aquí restaurar, pero no lo vamos a ejecutar porque se nos va a duplicar, ¿no es cierto? Pero para ver el procedimiento, le doy un clic en restaurar el archivo que ya he sacado respaldos. Me va a preguntar en dónde y qué es lo que deseo restaurar. Si le pongo nuevamente todo, pues miren ustedes, me sale el dato del curso y me dice qué es lo que voy a restaurar. ¿Sí? Todos los archivos que voy a restaurar. Está con X la información del usuario, eso quiere decir que no va a salir mis calificaciones ni datos personales, sino solo los archivos de recursos. ¿Sí? Y le doy un clic en continuar y se va a restaurar. Así de simple, no hay nada más que se deba revisar sobre el tema. En este caso no le puedo dar restaurar porque se me va a duplicar nuestro curso que tenemos de ejemplo y lo estamos usando en el diplomado, ¿no? Pero de esa forma ustedes pueden copiarse el archivo en una flash o en cualquier, o en la nube, según como ustedes manejen sus archivos, y en la unidad educativa, en la plataforma que tengamos en nuestro colegio o institución, simplemente restauramos. Y el trabajo que hemos hecho aquí ya nos va a servir. ¿Sí? Bien. Bien, entonces, esto sería lo que tendríamos que trabajar en el aula virtual. Ahora vamos a completar un poquito el cuestionario, que es una herramienta que vamos a utilizar bastante, ¿no? Teníamos, para ingresar un cuestionario, vamos a hacernos uno nuevo, ¿sí? Vamos a añadir una actividad y escogemos la actividad cuestionario, ¿sí? Le damos un clic ahí, ya sabíamos cómo funciona. Noten ustedes que ahora ya tenemos un banco de preguntas, las 4 que hicimos ayer, ¿sí? Entonces aquí le voy a poner evaluación final. Listo. Va a estar habilitado desde, por ejemplo, desde el 10 de julio hasta el 8 de agosto, solo por poner un ejemplo, ¿no? Recuerden que esto es obligatorio. También teníamos que indicar cuántos intentos permitidos se va a otorgar, ¿sí? Y cuál va a ser el comportamiento de las preguntas. Una pregunta por página, ¿sí? Y si queremos que sea aleatorio o no el orden de las preguntas. Listo. Tenemos uno en examen 2. Ahora aquí ya tenemos banco de preguntas. Entonces, a más de crearnos unas nuevas, podemos utilizar las preguntas existentes. Le doy un clic aquí en evaluación final, que es el que acabamos de crear. Dice, aún no se han agregado preguntas. Obviamente, le damos un clic en editar cuestionario. ¿Sí? Y tenemos agregar del banco de preguntas. Estas son las que creamos ayer. Bueno, hemos creado algunas más para probar nada más, ¿no? ¿Sí? Entonces esas debemos borrarles.
¿Cómo entramos a nuestro examen anterior? Para eliminar o hacer algo, pues nos vamos acá a la menú de administración y a ver, evaluación parcial y en la parte de abajo tenemos editar cuestionario. Y nuevamente estamos en las preguntas que hicimos el día de ayer. Sí, están las 5 que hicimos, ¿no? Listo. Entonces, vamos a nuestro nuevo examen, evaluación. Si queremos utilizar, podemos utilizar una de las preguntas ya creadas, agregar del banco de preguntas. Por ejemplo, yo quiero la pregunta 1 y 2, nada más, y las demás voy a hacer nuevas. Automáticamente ya se crearon, ya no debo escribir de nuevo, ¿no? Ya no debo volver a crearlo y volver a configurarlo. Ahora bien, vamos a aprender otros tipos de preguntas un poco más avanzadas. Entonces vamos a una nueva pregunta. Habíamos visto opción múltiple, ya lo hicimos ayer. De verdadero y falso también lo hicimos. De emparejamiento también lo hicimos. Respuesta corta también lo hicimos. Esta numérica no lo hemos hecho. Vamos a hacer una de cada una, ¿no? La numérica nos permite realizar preguntas que tengan que ver con números, ¿sí? Y podríamos nosotros, dependiendo de la pregunta, inclusive, dar algunas respuestas. Vamos a ver acá la pregunta número 6, el enunciado de la pregunta, solo por poner un ejemplo, ¿no? La raíz cuadrada de 25 es, ¿sí? ¿Cuál es la respuesta correcta? 5, ¿no es cierto? Pero aquí también me da un margen de error. Si de pronto yo hago una pregunta, se me ocurre la división de 5 para 4, por ejemplo. O de 4 para 5, por ejemplo. ¿Cuánto es esto? 0,80. Pues si digo la división de 5 para, o de 4 para 3, de 5 para, y me va a salir un número fraccionario, yo voy a poner aquí cuál es el margen de error, en decimales, en enteros. De pronto hago un cálculo muy grande y le digo, bueno, si usted me responde 5.45, está bien. Si la respuesta es 5.5, también sigue estando bien. Entonces aquí yo voy a poner el margen de error. Si es un punto, si es 2 puntos, de pronto si es 0,5 décimas de error, 0,003 décimas, los matemáticos me van a entender muchísimo más. Y bueno, aquí se pondría un margen de error de ser el caso de la pregunta. En este caso la respuesta es 5, no hay vueltas que darle. Y si pone 5 tendrá la calificación del 100% y una retroalimentación de felicitaciones. ¿Sí? Si es que escoge cualquier otra respuesta, pues es un error, entonces ya no lo vamos a considerar. Y tenemos unas opciones de configuración, el tratamiento de las unidades, ¿sí? Por ejemplo, hay ejercicios en donde se requiere que se ponga, por ejemplo, metros, segundos, kilómetros por hora, metros por segundo, qué sé yo, y es necesario poner la unidad. Entonces, si es que es necesario, lo ponemos. Se debe indicar la unidad y se tendrá en cuenta la calificación. ¿Sí? Si no pone la unidad, va a perder 0.1, ¿sí? Etcétera. O la penalización que nosotros consideremos adecuada. En este caso no se necesitan unidades, solo se calificará el valor numérico. Entonces, en mi caso, en mi ejemplo, sería solo así. Y en las unidades vamos a ponerlo, bueno, si es que acá arriba le ponemos que sí se incluye, se activa acá abajo, ¿no es cierto? La unidad va a ser metros, por ejemplo, le pongo la M. ¿Está bien? ¿Sí? Pero en mi caso, como no se trata de nada de ello, le pongo aquí, no se emplean unidades y se va a desactivar también lo de acá abajo. O sea, no afectaría, ¿no? Le damos un clic en guardar como y se nos debe crear nuestra pregunta. Y igual si queremos modificar, le damos un clic en la ruedita
O si queremos ver cómo funciona, le damos un clic en vista preliminar. Siempre vamos a activar que se muestre en las opciones de visualización. Esto podemos configurar en el aula. Sin embargo, y en la administración de la plataforma. Sin embargo, no sabemos cómo están las de sus instituciones educativas, entonces siempre habrá que verificar que esto esté visible, ¿no? Entonces aquí dice la pregunta, la raíz cuadrada de 25 es, le voy a poner entonces 6, y obviamente me va a dar error, ¿sí? Error, la respuesta correcta es 5, ¿sí? Y si le pongo 5, entregar y terminar, me va a dar correcto, ¿sí? Si hubiera puesto un margen de error, hubiera podido poner 5.1 y me daba como válido también. Ya depende de cómo nosotros hubiéramos configurado. Dígame, compañero. Profe, no sé si la parte de la vista previa, solo estamos viendo el Moodle. Ajá, vamos a volver a compartir entonces, capaz si hay algún error aquí. A ver, veamos ahí. Ahí sí está. Sí. Ya, muchas gracias, muchas gracias. Entonces, de igual manera, como les decía, hay que actualizar las opciones de visualización para que se muestren los resultados. Actualizamos. Y respondemos. Entonces, aquí la raíz cuadrada de 25 es, ¿sí? Recuerden que había cómo poner un margen de error, pero sin embargo nosotros pusimos sin margen de error y que sea exacto. Ya habíamos puesto que la respuesta es 5. Pero si yo pongo cualquier otro número, porque solo el 5 le pusimos como respuesta válida, me va a dar error. Y me da una retroalimentación, la respuesta es 5. ¿Sí? Vamos a intentarlo poniendo la respuesta correcta. Pongo 5, entregar y terminar. Y me va a salir felicitaciones, que fue el mensaje que pusimos. Y la respuesta correcta es 5. Lo importante aquí es justamente también llenar todos los espacios de retroalimentación para que el estudiante también lea un mensaje de qué es lo que debe hacer, ¿no? Bien. Facilito, ¿no es cierto? Hacer una pregunta calculada. Vamos a ver el siguiente tipo de pregunta. Tenemos una pregunta de ensayo. Esto es fácil, esto es para cuando nosotros tenemos un tipo de pregunta que la respuesta sea un párrafo, una frase, una descripción de algo, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces yo voy a poner aquí pregunta número 8 y voy a indicar describa o explique una utilidad de la metodología PASIA. Listo. ¿Sí? ¿Cuántas líneas debemos ponerlo? De 5, 10, 15 líneas. Estos 5 líneas. Vamos a ponerlo aquí. Explique en un máximo de 5 líneas una utilidad de la metodología PASIA. ¿Sí? ¿Qué más podemos configurar? El editor, bueno, es el mismo que todos tenemos. El estudiante tiene que responder obligatoriamente o es opcional. Obviamente, como estamos pidiendo un texto, deberá escribir. Puede suceder que no le pida un texto, sino, por ejemplo, en vez de poner que explique algo, le voy a decir, por ejemplo, resuelve el ejercicio tal y le pongo aquí una foto del ejercicio y le pido que de resultado, como lo va a hacer en papel, tome una foto y me suba la foto del ejercicio que lo hizo en papel. Entonces, puede ser que no se requiera que suba texto, pero sí una imagen, ¿no? El tamaño de la caja, es decir, el espacio donde debe ingresar texto de 5 líneas. Y si queremos o no permitir archivos adjuntos, como les decía en el caso que pueden enviar una foto, una imagen o un archivo mismo. De pronto se me ocurre, le digo, realice un programa que sume 2 números y el archivo del programa, de la aplicación, lo va a subir para poder revisarlo. Está bien.
¿Sí? No importa, ya depende de cómo nosotros lo utilicemos a esta pregunta. Y no hay nada más que configurar en esto, le ponemos guardar cambios. Y de igual manera, ya saben, aquí la ruedita por si queremos modificar. Y aquí la vista previa. De igual manera, mostrar, pero bueno, como no pusimos ninguna retroalimentación, básicamente no se mostraría nada, pero por manejar el procedimiento vamos a cambiarlo. Y así es como va a ver el estudiante. Explique un máximo de 5 líneas y aquí voy a escribir lo que corresponda a la metodología PASIE. Aquí voy a poner un archivo adjunto si es que es necesario enviarlo, ¿sí? Y aquí obviamente no me va a dar calificación porque el profesor va a tener que leer la respuesta para poder calificar. Entonces aquí es una calificación manual, ¿sí? Bien, sigamos. Estas preguntas son un poquito, las que vamos a ver ahora, un poquito más complejas, sin embargo bastante útiles, un poco para que los estudiantes también puedan utilizar diferentes formas de evaluación, ¿no? Tenemos una de arrastrar y soltar con marcadores, significa con puntos, ¿no es cierto? Entonces vamos a poner una imagen y vamos a poner sobre la imagen alguna respuesta. Es como el emparejamiento, como la pregunta de emparejamiento que hicimos, pero con imágenes de objetos, ¿sí? Vamos a probar. De todas formas, no se olviden que en nuestra aula del diplomado, en la pestaña de EVA, tenemos todos los videos, por ejemplo, aquí está cómo hacer preguntas de arrastrar y soltar, de imágenes, de etcétera, etcétera, etcétera. Están todos los videos que nos pueden también ayudar a realizar las preguntas. Sin embargo, el video de la clase también puede servirles, ¿no? Lo que estamos haciendo en este momento. Bien, entonces esta pregunta, este tipo de preguntas básicamente me va a permitir arrastrar una posible respuesta y colocarlo sobre el lugar que nosotros designemos. Dígame. Profe, al momento que ya terminemos el diplomado, ¿no? ¿Esta plataforma que tenemos queda para nosotros o se nos cierra en un cierto tiempo? Bueno, comentarles, yo solo soy el profesor, voy a hacer la consulta, pero pensaría que va a estar disponible al menos un año, ¿no? A menos de que en realidad ya se requiera el espacio y sacarán tendrán que guardarlo. Sin embargo, justo por eso la recomendación sería sacar un respaldo de su aula virtual, ¿no? Pero yo pensaría que sí se queda bastante tiempo. Voy a hacer la consulta a los administradores para saber cuánto tiempo queda disponible. Pero por hacerles por contarles algo, un diplomado que dimos antes de la pandemia, todavía está disponible el acceso en la aula virtual. Así es que entendería que sí hay tiempo suficiente a futuro. ¿Sí? Gracias. Bien, entonces esta pregunta vamos a darle un clic en agregar. Entendiendo de que vamos a poner algún marcador, la respuesta, digamos, sobre una cierta ubicación en una imagen, debemos comprender de que tendríamos que tener la imagen disponible y tendríamos que saber, obviamente, el material como cualquier otra pregunta, ¿no? Vamos a hacer, no sé qué número me tocaba, creo que fue la número 8. ¿Sí? Y aquí vamos a poner un enunciado, coloque la respuesta según corresponda. Y obviamente me pide una imagen en donde yo voy a poner el resultado. Yo tengo unas imágenes acá en mi carpeta de imágenes. Se llama PASIE. Nuevamente solo arrastramos, ¿no?
Como ejemplo le voy a poner esta imagen, ¿sí? Y le voy a decir que posicione sobre cada uno de estos bloques la respuesta, ¿sí? Por supuesto, ahora va a ser sencillo porque es una práctica didáctica, pero ustedes pueden manejar cualquier tipo de imagen y de pregunta que con el nivel de complicación que nosotros decidamos, ¿no? Aquí debemos configurar entonces los marcadores, es decir, cuántas respuestas o cuántas selecciones o cuántos emparejamientos vamos a realizar, ¿sí? Yo voy a hacer uno por cada cuadradito de estos. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces voy a tener en el marcador 1, voy a poner la palabra, la letra P, por ejemplo, la letra A de alcance, C de capacitación y de interacción, E de learning. Por supuesto, podría tener esto sin las iniciales para que se vaya completando, ¿no es cierto? Ya, depende de cómo queramos usarle la pregunta. ¿Sí? Este va a ser el marcador 1, es decir, que va a tener que escoger 1, 2, 3, 4 y 5 posibles respuestas. ¿Sí? Y aquí viene la parte interesante. ¿Cómo va a funcionar? Yo voy a hacer de que arrastre un valor, una letra, la letra P, el marcador P, y lo coloque aquí en este espacio de presencia. Si lo coloque en otro lugar, no sirve. Si lo coloca en el learning, no funciona. Si lo coloca aquí, no funciona. La P tiene que ir en el espacio que dice presencia. ¿Sí? De pronto es solamente una evaluación de habilidad. ¿Cómo hago esto? Doy un clic en dejar caer las zonas y digo, para el marcador P, ¿sí? Recuerden, el marcador P es el número 1, ¿sí? Vamos a hacerlo un rectángulo. Ya vamos a ver cómo funciona. Miren que se hizo acá una letra P, si se fijan que apareció, ¿sí? Y le vamos a decir, esta P tiene que ubicarle dentro de este rectángulo de aquí de mi imagen. Y noten ustedes cómo aquí abajo tenemos las coordenadas. Entonces va a ir desde aquí. Noten ustedes, esta es la coordenada 114.10 hasta el punto de acá abajo, que es la coordenada 170, pongámosle 170.38. Y tendríamos las coordenadas de aquí, ¿no es cierto? A ver, era, si me hacen acuerdo, 114.10 y 170.38. Entonces digo, este va a estar en las coordenadas 114,10 y, ¿cuál era la otra? 170.40. Es el marcador P, ¿sí? Y bueno, solo para probar le voy a poner la una, después le vamos a poner las demás. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Escoja el marcador P y póngale sobre este cuadrado. Si le pone fuera de ello, tiene una pregunta errónea, ¿sí? Le vamos a poner guardar cambios y vamos a ver cómo funciona. Ajá, a ver aquí, es que aquí le puse punto, es con coma, ¿no? La coordenada, ya, ese fue el error. Este es XY, coma, XY, punto y coma, la otra coordenada. ¿Sí? Ese es el formato. Bien, le vamos a dar guardar cambios. Y ya apareció, ¿no? Si queremos cambiar, nuevamente aquí tenemos la ruedita y si no, con la vista preliminar. Vamos a ver cómo funciona esta pregunta. Con la vista preliminar, no se olviden siempre activar los resultados para saber cómo va a ver el estudiante completamente. Y miren ustedes, así va a ver el estudiante, ¿no es cierto? Entonces, lo que tengo configurado es que la letra P se ponga en este recuadro, ¿sí? Si le pongo en cualquier otro lado, por aquí, o le pongo por aquí, me va a dar error, ¿no es cierto? Le voy a poner por ahí. Entregar y terminar. Respuesta incorrecta. Listo, vamos a comenzar de nuevo. Y le pongo dentro del recuadro, ¿no es cierto? Recuerden que cogimos desde la esquina hasta la esquina. Entonces, dentro de este espacio estaría bien ubicado. Vamos a poner entregar y terminar. Y me va a salir respuesta correcta. ¿Sí?
Ahora vamos a hacer lo mismo para las otras opciones para justamente practicar cómo usar esta pregunta. Entonces voy a editar, me voy aquí a la ruedita de configuración y me voy a la parte de abajo. Bien, en dejar caer las zonas, ¿no? Vamos a usar más zonas. Listo, entonces aquí tenemos, de igual manera, para mantener un estándar del rectángulo, el marcador A, que es el otro marcador, y vamos a ver las coordenadas. ¿Cuáles serían las coordenadas aquí? Sería de 180, 178,56 y 235,88. 178,56, 178,56, punto y coma, y la otra coordenada es, ¿sí? Con el mouse nomás nos posicionamos y aparece abajo, 235,86. 235,86. Vamos al tercero. Vamos a hacer los tres nada más, ¿no? Los otros los podemos dejar para otro momento. El tercero me dice el marcador C, pero vamos a hacer con el marcador E. Listo. El marcador E debe estar aquí en este espacio. Entonces esta coordenada es 52,61 y 106,87. ¿Sí? 52,61 y 100, a ver, veamos, 106,88 salió aquí. 106,88. Listo, le guardamos. En este caso están configuradas tres respuestas, ¿no es cierto? Vamos a ver cómo funciona. Le damos un clic en el vista previa. Activamos los mensajes de mostrar. Y bueno, así vería el estudiante. Dice, coloque la respuesta según corresponda. Y teníamos P, teníamos A en este rango de aquí. Y parece que hicimos el E, ¿no es cierto? Listo. Veamos cómo funciona. Respuesta correcta. Veamos si ponemos en otro lugar, que si este le ponemos por aquí, el P le vamos a poner por acá. Todo desparramado. ¿Sí? Y le doy entregar y terminar y obviamente me va a decir respuesta incorrecta. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, ¿esto para qué nos puede servir? Una actividad lúdica que puede servir para cualquier tipo de pregunta, pero claro, nosotros debemos tener disponible una imagen para poder generarlo como, entre comillas, un mapa sensitivo. ¿Sí? Bien. Vamos a ver otra pregunta. Tenemos lo mismo, pero es ahora arrastrar y soltar sobre texto. ¿Sí? Es decir, aquí vamos a tener un espacio para poner un texto e ir completando. Veamos cómo funciona. Entonces podemos rellenar, digamos así, las palabras que faltan. Parece que esto hemos visto en los cuestionarios de inglés, ¿no? Entonces, el texto podría ser arrastre las palabras en el lugar que corresponde. Listo. Obviamente vamos a poner retroalimentación, siempre no se olviden, ¿no? Yo por un tema de tiempo nada más no estoy incluyendo, pero ustedes deben poner siempre retroalimentación general, retroalimentación por cada pregunta, por cada intento, etcétera, todo, ¿no es cierto? Bien. Entonces, de igual manera, aquí vamos a hacer, por ejemplo, 1, 2, 3. Vamos a poner 4 preguntas. ¿Sí?
Y en nuestro texto vamos a ponerlo. Aquí debemos indicar en dónde va la palabra para rellenar. ¿Sí? Para eso vamos a utilizar una información que tenemos acá para ir complementando. ¿Sí? Entonces vamos a copiarnos este texto y ahí le vamos a ir quitando algunas palabras para que el estudiante complete. ¿Sí? Vamos a quitarle, para indicar qué palabra es, se debe poner doble corchete, pero mi teclado está en inglés, no sirve, entonces le voy a dar guardar cambios para que me salga el error y poder, exactamente, poder copiarle. ¿Sí? Noten ustedes, aquí sale el doble corchete. En vez de pasié, yo voy a poner el primer indicador. Doble corchete 1. ¿En dónde está el 1? Está aquí. La palabra es pasié, le habíamos cortado, ¿no? Ahora, el número 2, ¿en dónde voy a poner? Por ejemplo, se me ocurre aquí. pasié es una metodología acompañada de un modelo educativo que hace posible soportar a los procesos de aprendizaje. Listo, en vez de aprendizaje, yo voy a poner un espacio para que ingrese la palabra número 2. La palabra número 2 es aprendizaje. Si lo hace de esta forma, pasié en donde está 1, aprendizaje en donde está 2, va a salirme correcto. Si lo pone diferente, va a salir incorrecto. ¿Sí? Por medio del uso de las TICs, permitiendo que la pedagogía, aquí le voy a poner yo la palabra 3 para que complete. ¿Sí? ¿En dónde está el grupo 3? Está aquí, entonces esto era pedagogía. Listo, vamos a hacer solo estas 3. ¿Sí? Dejémosles las demás como están. 4, 5, bueno, podemos poner las que queramos, pero le vamos a dejar en blanco. Solo estas 3 vamos a trabajar para el ejemplo. Guardar cambios. De igual manera la ruedita de configuración y la lupa o la X para eliminar la pregunta y la vista preliminar. Veamos cómo va a funcionar. Nuevamente vamos a activar para que se nos muestre cualquier tipo de mensaje y saber cómo le va a salir al estudiante. Miren ustedes cómo le aparece al estudiante. Los espacios para ir completando, ¿no? Aquí iría pasié aquí, pero puedo ponerle aquí para que nos dé error. No coge, ¿no es cierto? Le ponemos en el lugar que corresponde y sí, ahí sí va a funcionar bien. Aprendizaje y pedagogía. ¿Sí? Entregar y terminar. Respuestas correctas. ¿Sí? Cerrar vista previa. ¿De acuerdo? Facilito, ¿no? El truco aquí está, vamos a configurarle nuevamente. El truco aquí es justamente poner este doble corchete como un indicador de que ahí vamos a poner un espacio para que indicar qué palabra va a coincidir. Magister, disculpe una preguntita. Al momento que ya le pone este primer corchete, ¿ya se activa el resto? Claro, yo aquí pongo el doble corchete y el número de la palabra que corresponda. Y aquí simplemente me está indicando de que hay un marcador en la parte de abajo que debo escribir. Pero si yo le pongo aquí, por ejemplo, el 1, y aquí no pongo ninguna palabra, me va a dar error y no va a funcionar como debemos. Entonces debe estar relacionado con el número que ponemos aquí, el número que ponemos entre el corchete. ¿Sí? Por ejemplo, aquí voy a poner el número 4 y voy a cambiar aquí en vez de constructivismo, voy a poner doble corchete número 4. ¿Sí? Y el 4 está aquí y esto se va a enlazar con la palabra constructivismo. Gracias, profe. Es que no están enlazados, pues obviamente no va a funcionar como queremos la pregunta, ¿no? Bien. Vamos a agregar un nuevo tipo de preguntas. Noten ustedes, podemos hacer cualquier tipo de evaluación, ¿no es cierto?
Opción múltiple, verdadero, emparejamiento, respuesta corta, numérica, ensayo, arrastrar con marcadores, arrastrar sobre texto. Y tenemos acá una que vamos a trabajar, la última. Las demás ya podemos irlo viendo en los videos, son muy parecidas. Arrastrar y soltar sobre una imagen. Vamos a darle un clic aquí en agregar. Y aquí funciona tal y cual como hicimos la imagen y arrastrábamos las letras, los marcadores, pero aquí vamos a arrastrar imágenes, nada más, ¿sí? Entonces, arrastre la imagen al lugar que corresponde. ¿Ok? Y vamos a ver. Aquí necesitamos una imagen. Yo tengo aquí una que es del mismo Pacié, pero le borré todos los textos para que pueda servirnos. Le arrastro. Noten ustedes, tengo la imagen que era aquí presencia, alcance, capacitación, interacción y el learning. Y le había recortado en el Paint, le hice, ¿no es cierto? En el Paintbrush. Entonces solo recorté y le dejé en blanco. Y de igual manera recorté en el Paint las letritas, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo rapidito en el Paint de cómo haríamos esto. Recuerden, teníamos la imagen que hicimos antes, ¿no es cierto? Miren, tenemos abrir, paciente. Teníamos esta, ¿no? Entonces, para borrar simplemente en una clase de Paint, simplemente le marco, le relleno, ¿sí? Y se va a ir borrando. Y dejo los espacios, ¿sí? Ahora yo quiero recortar más bien estos textos y le grabo, ¿no es cierto?, con otro nombre. Entonces aquí, por ejemplo, voy a recortar la palabra presencia, ¿sí? Le doy un clic en recortar y ya tengo solo la palabra presencia en el porte que requiero, archivo, guardar como y se guarda. Y le guardamos, ¿sí? De esa forma generamos podemos hacerlo en el Paint, pero si alguien tiene otra habilidad o tiene otro recurso u otra herramienta, pues no hay ningún problema. Bien, luego dice, ¿cuáles son los elementos arrastrables? De igual manera, ¿no? Aquí tenemos para el grupo 1, para el marcador 2, marcador 3, 4 y 5. En este caso, vamos a utilizar 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4. Si me hace falta, pues lo puedo seguir incluyendo sin ningún problema. ¿Sí? El número de arrastrables que querramos. ¿Cuál es el primer arrastrable? El primer arrastrable es presencia. Yo ya lo tengo recortado, como les expliqué cómo lo había recortado en el Paint. ¿Sí? Es presencia. ¿Sí? El segundo arrastrable es, a ver, Pacié sería alcance, debe estar por acá arriba. Ok, ya lo tengo recortado. El tercer entregable, Pacié, sería capacitación con la C. El cuarto entregable sería interacción. Y el quinto entregable sería el learning. Entonces yo estoy diciendo, en esta imagen que tengo aquí, usted tiene que ir colocando estas imágenes sobre los espacios que correspondan. En vez de arrastrar texto, voy a arrastrar imágenes, ¿no? En el texto, si es que quiero que cuando se arrastre explique, indique cuál es la palabra que debe incluirse, ¿no? No es obligatorio, pero si gustan lo podemos poner. Y dice, dejar caer en las zonas. Miren ustedes, aquí es importante, este es el truco de esta pregunta. El elemento arrastrable 1. A ver.
Ya. Y aquí, ¿por qué no se me activa? Ajá. A ver. Imagen arrastrable, presencia. Veamos ahí. Algo pasó que no se activó. Ahí sí estamos bien, ¿no? Presencia carga en realidad. Entonces aquí en donde dice dejar caer las zonas, digo, a ver, el elemento número 1 que se llama presencia.jpg. Es decir, el primer imagen que puse acá, ¿no es cierto? ¿Dónde está? Aquí está. Arrastrable, tipo 1, presencia. Listo. El primer elemento lo relaciono acá. ¿Sí? El segundo elemento lo voy a poner en la zona 2. Sería alcance. El tercer elemento capacitación. El cuarto elemento interacción. El quinto elemento e-learning. ¿Sí? Pero aquí lo voy ubicando. Fíjense en que está desordenado. A ver, la presencia lo voy a poner aquí. Alcance tiene que ponerse acá. Capacitación debe ponerse aquí. Interacción debe ponerse acá. Y el learning debe ponerse acá. De esta forma yo estoy configurando, ya no escribo las coordenadas, sino le indico dónde debe ir. Y acá abajo ya se debe poner las coordenadas automáticamente. Miren ustedes, 114.12, 179.60, etcétera, etcétera, etcétera. Ya se llenó automáticamente. ¿Sí? Vamos a guardar el cambio y vamos a ver cómo funciona nuestra pregunta. Le damos un clic aquí en vista previa. Y así es como va a ver el estudiante. No se olviden siempre de activar la visualización. Y así es como va a ver el estudiante. ¿Sí? Entonces yo le pongo este aquí. Miren ustedes. ¿Sí? Obviamente aquí me va a dar un error, ¿no es cierto? Porque no estoy colocando en donde debo colocar. Entonces aquí le pongo PA, interacción y e-learning. Entregar y terminar. Respuesta correcta. ¿Sí? Es decir, me permite configurar un mapa sensitivo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna inquietud? Hay que ver en la práctica, magíster. Sí, aquí lo único es, como les decía, ¿no? Como andar en bicicleta, como manejar un auto. Tenemos que practicar y practicar y practicar. Y es la única manera para que podamos dominar. Bien. Hemos visto casi el 80% de preguntas, de actividades y de recursos. Vamos al aula para ver si es que nos falta. Bueno, entonces tendríamos la metodología pasiva operativizada, el bloque 0, el bloque académico, las actividades de cierre, y qué es lo que debe ir en cada una de las secciones como tal. Hemos visto todas las actividades que corresponden al nivel 1, hemos visto casi el 80% de tipos de preguntas. Entonces, básicamente nosotros ya podemos crearnos un aula operativa funcional para nuestra asignatura sin ningún inconveniente. Claro, para poder mejorar el proceso, mejorar los recursos y herramientas, vamos a reforzar con otras herramientas la siguiente semana. Sin embargo, con lo que tiene Moodle, ya es más que suficiente para un aula básica como la que tenemos al momento. Ahora bien, dejarles indicando cuál es nuestra tarea final. En la aula del diplomado tenemos
una actividad que se llama tarea final, ¿sí? Y nos dice, envíe por este medio la dirección de su aula virtual. Debe contener el perfil completo del profesor, es decir, su perfil. ¿Se acuerdan que aprendimos a poner foto, dirección, correo, teléfono, etcétera? Debe tener estudiantes matriculados, ¿sí? Es decir, al menos al profesor Raúl, profesor Juan Carlos y mi persona nos deben matricular. Si gustan, pueden matricular a sus compañeros sin ningún problema, ¿sí? Debe usarse adecuadamente la metodología PASIE. Esto es lo que vamos a evaluar, ¿no es cierto? Esta es como la rúbrica. Debe tener el bloque 0, el bloque académico y el bloque del cierre. En el bloque académico, al menos de una unidad. Si alguien quiere hacer más unidades, no importa. Debe usarse adecuadamente las actividades y recursos. Esto es importante. En la sección de exposición, por ejemplo, no podrían haber actividades. Ya sabemos que no, porque así nos dice la metodología, entonces no podríamos poner ahí actividades. Sí, sin embargo, en las otras secciones sí se puede poner actividades y recursos, pero hay que usarlo de acuerdo a la definición que nos indica la metodología. Noten ustedes, dice, uso de recursos red propios, creados por nosotros en el transcurso del diplomado. La siguiente semana vamos a aprender a crearnos videos animados, a crear recursos lúdicos, juegos, etcétera, y eso lo vamos a incluir también en el aula virtual. También será valorado. Y el uso de recursos web 2.0 existentes en el Internet. Aquí esto ya sabemos, pero igual se va a reforzar con otros sitios web donde hay información. Vamos a poner un video de YouTube, unas diapositivas de SlideShare, vamos a poner imágenes del FIL, qué sé yo, todo lo que son recursos web 2.0 ya existentes de la red que no hemos creado nosotros, sino que estamos reutilizando de lo que existe en el Internet. ¿Sí? Y nos dice, envíe la dirección de su aula. La dirección de nuestra aula no es la de esta que empieza con capacitación, sino entramos a nuestro curso en donde estamos creando, empieza con bqc.com.c y termina con algún número. En el caso de mi aula termina con 287. Entonces yo le copio todo esta es la dirección, le copio la dirección y en la tarea le pongo, obviamente cuando pongo enviar, le pongo esa dirección como la tarea a enviar. ¿Sí? ¿Estamos claros lo que hay que hacer? Ahora, ¿esto para cuándo está habilitada? Está habilitado hasta el jueves 5 de agosto. Es decir, tenemos aproximadamente un mes para completar nuestra aula, lo que es un tiempo más que suficiente para tener un aula con estructura PASIE y con todos los recursos que nos pide la tarea final como tal. Profesor, una pregunta, Dígame. pero hasta el 5 de agosto debemos hacer todos los pasos que nos está indicando. Así es. Ahora bien, usted puede enviar el aula el día de hoy, ¿sí? Aunque sea incompleta, la dirección nunca va a cambiar. Y lo va completando y lo va completando. Nosotros vamos a calificar a partir del 5 de agosto. ¿Cómo le envío qué tengo que enviar a usted? No. En la tarea del diplomado enviamos esta dirección. Empieza bqc.com.es, copiamos y vamos a ponernos acá. A ver, cambiémonos del rol para ver cómo es para los estudiantes. ¿Sí? Como estudiante. Esto va a ver usted en el diplomado, ¿no? Le va a salir esta tarea y le va a poner agregar entrega. A ver, estamos en nuestro diplomado, ¿no es cierto? Nos vamos a la parte de EVA. En la parte final está la tarea final. Le damos un clic. Y ojo que estamos viendo como estudiantes, así lo van a ver ustedes. Están las instrucciones. Le damos un clic en agregar entrega. Y me da un espacio para poner la dirección. Solo pongo la dirección. http://bqc.com.es.
Si es que empieza por capacitación, es porque han copiado mal la dirección, ¿no es cierto? Debe empezar con BQC. Y termina con un número. En mi caso es 287. En el caso de cualquiera de ustedes va a ser un número diferente. Y simplemente le ponemos guardar cambios y esa sería la tarea. Pueden enviar hoy, pueden enviar el 5 de agosto, como ustedes deseen. Nosotros vamos a calificar a partir del 5 de agosto. Con esta dirección, y como ustedes nos tienen matriculados como estudiantes, yo puedo entrar a su aula y ver que cumpla con todos los parámetros que indica la tarea final. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Como ustedes están cambiando sobre editarnos, profe. No, de mi parte muy claro, doctor. No le escuché, un compañero. Sí, cada vez que vamos cambiando algo, solo ponemos editar y seguimos ahí en la tarea. Claro, usted envía la dirección hoy, por ejemplo, pero esta dirección es de por vida, ¿no es cierto? Esta dirección no se va a cambiar de su aula, entonces no necesita volver a enviar la tarea, simplemente se va completando el aula virtual con toda la funcionalidad. Pero no es necesario, puede enviarlo cuando ya esté terminado, puede enviarlo antes si quiere que lo revisemos y veamos cómo va avanzando, está bien. Sin embargo, la calificación final será a partir del 5 de agosto, entonces hay tiempo suficiente para configurarlo bien. Listo. ¿Alguna pregunta? Buenas noches. Dígame. Buenas noches, Fernando. Le quería indicar algo. Usted nos decía que si le enviábamos a usted un mensajito para que nos pudiera revisar o ver si es que estamos realizando bien la tarea, ¿eso es posible todavía? Claro, hasta el 5 de agosto podemos revisar avances parciales, por supuesto. ¿Alguna compañera o compañero me envió? Sí, sí, me envió un mensaje, pero bueno, lo revisé recién en la tarde. Pensaría que entre hoy y mañana lo podría dar algún criterio, ¿sí? Ya, muchísimas gracias. Profe, yo le tenía una pregunta. Dígame, por favor. En la parte de donde puse unidad 1, quiero crear una carpeta y al momento de que arrastré un documento PDF y puse como ejemplo unos ejercicios, pero me aparece como repositorio, no me aparece como carpeta. Este término repositorio lo escribí yo. A ver, compártale su pantalla para ver qué es lo que le ha pasado. Estoy en el teléfono, déjeme ver si... Está bien. Sin embargo, yo escribí no sé si puede repetir el procedimiento, a lo mejor estoy haciendo algo mal. Ajá, bueno, vamos a hacer algo más interesante. ¿Algún compañero que nos quiera compartir su pantalla y nos indique cómo incluir un recurso carpeta en nuestra aula virtual? De paso ya puede irse exonerando algo. ¿Algún voluntario? ¿O voluntaria? A ver, yo para ver si es que estoy bien. Listo, ya está habilitado para que lo pueda compartir. Ya, gracias. Yo siempre les digo a los chicos, en clase es posible equivocarse, así es que no hay problema. Sí, pueden... Ya está visible. Muchas gracias, compañera Catherine. A ver, yo puse introducción, reading, writing, speaking and listening, que es lo que yo doy. Yo le había puesto dentro de Ahí English. nos falta el bloque de cierre, ¿no? Porque están el reading, ¿Sería reading, al final? claro. Esos entiendo Entonces yo que los reading, reading es el bloque académico. Nos falta el bloque de cierre. Entonces al final tenemos más, aumentar el número de secciones, ahí le aumento. Aumentamos una, sí, para el bloque de cierre. Y entonces en editar sería para escribir bloque de cierre. Ajá. Editar sección. Entonces ahí ponemos personalizar y aquí ponemos, sería
Ya, eso sería y guardamos cambios, guardar cambios. Claro, ya Ahí tendría el bloque de cierre, ¿no? No hay Ya. problema. Entonces aquí podemos incluirle una carpeta para enseñarle a la compañera cómo hacer. A ver, dentro de introducción, yo tengo abierto el communication y el interaction. Dentro de interaction, De paso le faltan, son 3 bloques, ¿no es cierto? 3 secciones. y entonces me falta una. Ajá. A ver, le falta el de información. Información, comunicación e interacciones, ¿no? Pero bueno. La información sería el inicio. Claro, es otra sección. Ahí mismo, pero en la parte superior es una sección de información y ahí va... ¿Dónde le puedo ubicar al inicio? Claro, antes de comunicación. Le pone otra etiqueta. Pero aquí está Informative Billboard. Pero debe etiquetarlo como sección, a eso me refiero. Pero esto es un foro. En la sección de información debemos poner el sílabo, debemos poner la hoja de vida, debemos poner la rúbrica de evaluación. Tal como está en nuestra aula de ejemplo que tenemos, ¿no? Que es la que acabamos de hacer. Entonces tendría que cambiarle los nombres. Bueno, ahí sí tiene, mire que aquí tiene la sección de comunicación, pero todavía no tiene ningún recurso dentro de la sección de comunicación. Está solo etiquetado, claro, está bien, estamos recién construyendo. A ver, dentro de la sección de comunicación, bueno, dentro de la sección de interacción tengo. Ahí tenemos, claro, un hot potatoes y una guía, ¿está bien? Sí. Incluyamos una carpeta para enseñarle a la compañera y luego le indico la estructura del aula para un poco aclararle cómo debe ir. Ya, entonces voy a incluir una carpeta en este cuadro. Siempre se va a ir al final y después usted le mueve y le ubica. O sea, al final de la sección me refiero. Ya. Ahí lo que hizo es dar un clic para mover. Por eso se le marcó los... Aquí en la parte superior, súbale un poquito, está moviendo la actividad de etiqueta, póngale cancelar. Sobre las pestañas. Ya. Le iba a mover, pero primero hay que crear. Entonces vamos al final de la sección. Ahí ¿Dónde está? Recurso, agregar un recurso. Agrega un recurso. Ajá, entonces, y agregamos una carpeta. Una carpeta. Que es lo que nos pedía la compañera que le expliqué. El nombre de la carpeta. Ya. Puede ser material de estudio, de lectura, qué sé yo. Solo es para ejemplo. Exercise. Material de estudio. O sí, puede ponerle ejercicios, no hay problema. Lo que usted guste. Ya, eso sería. Entonces guardamos. Guardar cambios y mostrar. Súbale un poquito. No, pero es que todavía no hemos subido nada a la carpeta. Habría que, bueno. Entonces pongo editar. Sí, puede ser. Debemos subir archivos que queremos poner dentro de la carpeta. Entonces, desde su navegador puede añadir o desde ahí, o simplemente arrastrar y pegar. Bueno, obviamente tendríamos que subir más de un archivo para que tenga la funcionalidad de carpeta. Cualquier archivo está bien porque solo es de ejemplo, ¿no? Sí. Excelente. Profe. Dígame. Profe, si es que quiero pasarle una carpeta del, por ejemplo, de la unidad 1, ¿no? A la unidad 2, ¿qué tengo que borrarle de la unidad 1 y crear nuevamente o si no. se puede? Si tiene la vista de pestañas, no puede moverlo.
pero si le cambia, como hicimos al inicio, cambiarle a vista de temas, ahí Ya. lo puede solamente mover. Mover. ¿Arrastrarle? Ajá. Ya. Ya estaría, ¿no? Entonces, ya está. Siempre se crea al final. Eso. Entonces ahí sí usted le puede mover donde considere adecuado, sea en la sección de comunicación, de learning o de información. Así es. Así Ya es. eso. ¿Sí? Ya, gracias. Muy bien. Felicitaciones más bien. Estamos avanzando dentro de lo previsto. Mire, para explicarles a todos, ¿no? La metodología PASIE nos indica que debe tener una fase de presencia, que es como una carátula, y las 3 secciones, sección de información, comunicación, interacción. La compañera no le ha puesto así sección de información, sino le ha puesto, bueno, nos faltaba información, communication, interaction, y estaba una foto, una imagen, un video, está perfecto, súper bien. Sin embargo, dentro de las secciones, por ejemplo, aquí dice sección de información, le puedo poner una foto, le puedo poner cualquier otra cosa, pero debe existir esta sección en donde esté el sílabo, los datos, material, la rúbrica o cualquier información de encuadre, información para el primer día de clase. Tenemos la sección de comunicación y ahí deberá haber algún espacio para poder comunicar las novedades y la sección de interacción en donde vamos a permitir que los estudiantes interactúen entre ellos. No importa si aquí le pongo una foto o un video en vez de este texto, lo importante es que exista esta sección. Sí, que existan las 3 secciones en el bloque de 0, que existan por cada unidad las 4 secciones, la sección de exposición, sección de rebote, sección de construcción y sección de comprobación. Con otros nombres, pueden ser fotos, videos, no importa, pero que tiene que haber dentro de las secciones o de esta división interna los recursos y las actividades utilizadas adecuadamente. Sí, esa nomás sería la recomendación final. No sé si tienen alguna otra pregunta o inquietud. El compañero me decía, yo quiero pasarle este recurso a la unidad 2, por ejemplo, o a otra pestaña. Como hicimos al inicio, nos vamos a editar ajustes, le cambiamos en vez de pestañas, formato de curso, le ponemos en temas, ¿sí? Y ahí podemos simplemente moverlo. Por ejemplo, este de aulas virtuales de aquí le voy a mover arriba. Le voy a mover acá, ¿sí? Solo por demostrar que es posible. Le voy a mover en la parte de arriba. Entonces ya pasé de la sección académica, le pasé a la sección, al bloque 0, ¿sí? Sin ningún problema. Esto no lo puedo hacer como vinchas, bueno, tiene una limitación, pero se organiza mejor si estuviese aquí con pestañas. Pero también funciona así. Muchas aulas virtuales son construidas así secuencialmente y funcionan perfecto, no tienen ningún inconveniente, solo es una forma de visualizar. Pero para mover, construir, eliminar secciones, ese es el procedimiento a seguir. Yo lo voy a dejar para no confundirnos hasta que seamos un poquito más expertos, como pestañas. Profesor, en mi caso, perdón, disculpe. En mi caso, yo le había indicado, usted me indicaba que me faltaba la sección información. Como ya está la de comunicación e interacción, entonces, ¿cómo haría para ponerle en primerito lo que es la sección información? Ya, así como creo la carpeta, le vamos a crear la otra etiqueta, ¿no es cierto? Y vamos a suponer que me equivoqué y esta sección de interacción tiene que ir antes. Solamente le doy un clic y le muevo en donde corresponda. No hay más que hacer. En su caso le salían unos recuadritos. Pues le ponen el recuadro que corresponda para moverlo. Nada más. Siempre se va a crear al final, entonces igual tiene que ir ubicando. Entonces crea la sección de información, crea sus archivos que debe ir ahí y les va arrastrando y ubicando en la parte que corresponda. ¿Sí? Ah, ya. Ok, gracias. Ok. Le quería preguntar, licenciado, disculpe, ¿en qué parte va ese curso carpeta?
En donde están actividades y recursos, ¿no? Ah, ¿en dónde va a ir? ¿En dónde ponemos? Sí, Eso ¿en ya es dónde? eso ya es decisión del profesor. Usted puede decidir ponerlo en la parte de sección de exposición, puede ponerlo en la parte de rebote, puede ponerlo en la parte de generación para que ellos tengan material de lectura, o en la parte de comprobación si queremos hacer algún taller, ya la utilidad que usted le quiera dar y en donde le quiera poner. ¿Sí? Eso yo no le puedo juzgar porque solamente voy a ver que esté utilizado de forma adecuada. En donde ya es decisión del profesor, porque usted es el dueño, tenemos autonomía y sabemos cómo utilizar, de acuerdo a la materia, en dónde ubicarlo, qué actividad o qué recurso utilizar y en dónde ponerlo. ¿Sí? No hay problema en ese sentido. Ya, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna pregunta adicional, compañeros? Yo quiero una inquietud. Buenas noches. Dígame. No puedo en estos momentos que estoy guardando los archivos, todo haciendo un respaldo, pero no encuentro dónde están los archivos. ¿Cómo le guardo? Porque me aparece una, dice importar un archivo de copia de seguridad, pero ¿de dónde saco el archivo? Aquí dice seleccione archivo. Ayúdeme, Pero por favor. primero debemos Respaldo. primero debemos generar el respaldo para poder hacer una importación o una restauración. Primero debemos generar un archivo de respaldo. Sí, como les explicaba, en la parte final existe la copia de seguridad. Le doy un clic en copia de Sí, ya seguridad. está allí. Sí, Entonces, ya estoy ahí. Solamente quiero ya pero entonces, importar nomás. claro, es que importar sería para crear en su nueva aula. Pero en este caso usted quiere guardarse la copia de seguridad, me imagino. Ajá, yo quiero guardar. O Ya. estoy haciendo mal. No, no, está bien. Pero le va a aparecer, a ver, vamos a la parte de restaurar. Esperemos un ratito, que está un poco lento el servicio nada más. Bueno, ahí le debe salir en la parte de abajo donde dice copia de seguridad, le debe aparecer el archivo, se debe llamar copia de algo, ¿no? A ver, aquí nosotros ya hicimos una copia Sí, de ya hice. seguridad, Sí, ya. entonces le Y le damos un clic puse en ahí restaurar. restaurar. Sí, Miren ustedes, le debe sí. aparecer una pantalla similar a la que tenemos aquí. Entonces le da un Eso. clic en descargar y ahí se descarga a su disco duro o a su flash para que usted lo pueda llevar y colocar en cualquier otra aula, en cualquier otra plataforma Moodle. En descargar. No. Casi así me aparece, pero me aparece ahí una cajita de diálogo que dice arrastra el archivo. Ah, en la parte de arriba, pero. Ah, eso, sí, así. Ya. No, tiene que bajar, Eso no. ahí. Ajá. Tiene que bajarse un Ah, poquito en ya. donde está la copia de seguridad que usted hizo y poner descargar para bajarse a su computador el archivo. Y le puedo poner en el escritorio o en el disco duro. Donde usted quiera guardarle. Ah, ya. Ujú. Muy bien. Ah, acá abajo ha estado ya. Está Ya, bien. muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna otra inquietud? ¿Alguna pregunta? Profe, otra preguntita. Dígame. En la parte de la sección de comprobación donde podemos poner un quiz, tenemos que hacer preguntas, máximo, ¿cuántas preguntas tendrían que ir? Yo pienso que ya les dejaría su buen criterio, ¿no? Porque hemos visto cerca de 15 tipos de preguntas, pero ¿cuántas les hacemos? A su buen criterio, en realidad, no hay problema. Porque usted es la quien decide qué evaluar, qué es lo necesario, unas 5, 10, está bien. Yo lo que le recomendaría es hacer una de cada tipo para que practique, ¿no es cierto? Pero en la calificación no se va a evaluar el número de preguntas, sino que exista un cuestionario que tenga las preguntas nada más.
pero más bien ya es para que usted lo practique, le recomendaría poner de todos los tipos. Sí, no habría problema en ese sentido. Ya, gracias. Ah, ok. Muy bien. Agradecerles su atención el día de hoy. Espero haya sido de utilidad todo lo que hemos trabajado esta semana. Básicamente hemos aprendido el módulo desde el punto de vista de profesor, cómo configurar un aula, ¿no es cierto? Un aula completa con una metodología bastante didáctica, bastante sencilla también de aplicar, que es PASIE. Y pensaría que con ello nosotros ya podemos ser un poco más efectivos en nuestra labor de profesores virtuales. Desearles un excelente fin de semana, que se cuiden mucho y nos veríamos el día lunes 8 en punto de la noche. Muchísimas gracias y un buen fin de semana. Gracias, profe. Gracias. Buena semana. Gracias, profe. Compañeras. Gracias, profe. Saludos, compañeros. Feliz fin de semana, Chao. compañeros. Gracias. Feliz fin de semana. Profe. Compañeros, gracias, profe.